Estamos hoy en Interview, otro episodio de este canal. Hoy tenemos hoy un invitado así, nunca había tenido hasta el momento alguien que nos fuera a contar algo del que más adelante vamos a contar. Hoy está con nosotros Humo. Gracias, Humo, por estar aquí en Interview. Gracias por tenerme. Imagínate que yo siempre había escuchado de ti, había escuchado por otras personas, otros artistas de Humo, y entonces, pero son de las personas que uno dice, ve, qué interesante algún día conocerlo. Y se dio en estas tierras colombianas. Bueno, Humo, cuéntanos cómo comenzaste o cómo empezaste a ver esto del tatuaje, o sea, cómo te interesaste o cómo entraste por el tatú. Por mi hermano, David Rayran. Hace muchos años, yo le pongo 1993, cuando él comenzó a interesarse en... Siempre dibujaba, yo veía que él siempre era como... ¿Pero tú eres el hermano menor? Sí, el hermano menor. Entonces él siempre dibujaba, era muy talentoso, le pedían como muchos dibujos en el colegio, los hacía... copiaba como las carátulas de las bandas de metal, las hacía gigantes y ya después comenzó a tratar de ver cómo hacer una máquina. Con Jorge comenzaron así a hacer máquinas hechizas en la casa y todo. Y yo en ese tiempo tendría 12, 13 años. Claro. Entonces crecí en ese mundo viendo cómo hacían las máquinas hechizas, cómo trataban de soldar las agujas, cómo con el kilométrico. Puro los comienzos del tatú, de verdad. Sí, yo fui el primer tatuaje que mi hermano hizo y el primero que él hizo. O sea, cuando yo tenía 14 años. Sí. ¿Y qué fue? Aquí lo tengo, nunca me lo tapo. Ese fue el primer tatuaje que él hizo. Obviamente con máquinas hechizas y a escondidas de nuestros papás. Claro, sí. Sí. Entonces, desde ese momento, pues ya quedé como metido en ese mundo, porque todo lo que mi hermano hacía, yo siempre estaba con él, ¿no? Claro. Y según he escuchado y todo, él pertenecía a una banda, ¿no? Sí, una banda que creamos en el barrio del Paseo, en Bogotá. Okay. Germán, David, mi hermano y yo. Purulent, que se volvió como una banda grande en Colombia. Cambiamos como un poco la historia del metal, de death metal, como death metal, brutal death grind, como más pesado, mucho más rápido, más técnico. Entonces comenzamos esa banda y siempre estaba todo ligado, el metal, los tatuajes. Pero digamos, exactamente, entonces digamos, estaba la banda, tocaba la banda y tatuaban. Sí. ¿Pero tatuaban en una tienda o en los amigos o la cuando escena? Eso comenzó era así como máquinas hechizas, lo mismo, ¿sí me entiendes? En la casa, tatuando con tinta china, la máquina hechiza. Claro. Ya después mi hermano poco a poco se fue volviendo más profesional, ya ahí puso su estudio en Villaluz, ya la gente comenzó a conocerlo, a él le gustaba hacer mucho freehand, como era muy sí, claro. En ese tiempo no había muchos stencils. Sí, él era puro freehand. A veces hacía pues obviamente como para practicar o cualquier cosa, pero él siempre estuvo como ligado a lo oscuro, ¿no? Como el arte, monstruos, como demonios, todo eso le gustaba muchísimo. Claro. Y pues me dio mucha influencia, pero pues yo fui me tiré más como éramos como el yin yang, ¿no? Sí, yo me tiraba hacia la luz y el más hacia lo oscuro, pero pues a mí obviamente siempre me gustó eso también. Claro. Bueno, y entonces, tu hermano te empieza a tatuar y usted se empieza a interesar por el tatuaje, pero ¿cuándo comienza ya a tatuar? Fue una historia súper interesante como me pasó a mí, porque yo nunca tatué. Mi hermano siempre quería enseñarme, pero pues yo aprendía, siempre estaba mirando cuando estaba pequeño, ¿no? Creciendo en los estudios. Entonces ya como que cuando decidí hacerlo, 10 años después de que él murió. Pasaron 10 años para que ya se interesara en el tatu. O sea, siempre fue como el conejillo de indias de todos mis amigos, así porque era el menor, entonces siempre, tatuajes esto, venga, lo practico con usted. Y yo, bueno, entonces siempre crecí en el mundo del tatuaje, ya como que conocía cómo todo funcionaba. Pero yo me fui para Estados Unidos en el 1998 y ya como que nos separábamos porque obviamente ya estaba en Colombia, yo no podía volver, entonces, podía volver pero no volver a Estados Unidos, entonces como que nos separamos. Él murió en el 2003
Y como que por mucho tiempo tenía tatuajes sin terminar y como que no, por la muerte de él, como que dije, no quiero saber nada más de eso, como por un tiempo me desentendí de todo ese mundo. Choque ahí. Pero entonces, 10 años después, Jorge vino a Nueva York. Y yo siempre iba a Unimax para mandarle cosas a mi hermano. Clásico, ¿no? Ese Unimax, ¿no? Ese siempre estaba como en ese mundo, obviamente, pero ya dejé de ir mucho tiempo y nos reconectamos con Jorge. Habíamos dejado de hablar mucho tiempo. Y él vino a Nueva York y fuimos a Unimax. Y yo en esos días ya estaba como sintiendo como que algo me decía, tiene que tatuar. Y yo sentía que era mi hermano mandándome como el mensajes del otro lado. Como que no deje perder eso en la familia, como eso está en nuestra sangre o algo. Y entonces yo le dije a Jorge cuando estábamos en Unimax, y él me dijo, pues compré un starter kit como para comenzar ahorita y yo le enseño. O sea, le doy como todas las... O sea, entonces... una forma fui aprendiz de Jorge. En ese momento, en ese mismo día, me volví como aprendiz de él. ¿Pero en la tienda de Unimax? O sea, compré la máquina, todo lo que se necesitaba. O el supply, porque tengo entendido, me acuerdo que Unimax también tenía una tienda. ¿O eso ya fue más ellos tenían Sacred Tattoo, que estaba en la parte de abajo. Sí, ellos arriba, y Unimax era arriba, pero eso se fue moviendo eso. Bueno, ese día, mi novia en ese tiempo estaba con nosotros y me dijo, vámonos por la casa y me puede tatuar. Y Jorge me mostró todo, cómo hacerlo, poner la máquina junto y todo, y desde ese día ya ahí comenzó. comencé a aprender y pues ya estaba muy familiarizado con todo el mundo, con todo ese mundo, pero ya pues ya lo comencé a coger más como en serio profesionalmente y eso. Y entonces sigues ahí con el tatuaje, pero también sigues con la música. Sí, nunca he parado de ser músico. Habían tatuadores que me decían, no, usted una vez ya tatúa, ya no puede hacer nada más. Y yo no creo que nunca va a parar de ser músico. Es algo que está como en la sangre, ¿no? ¿Pero llegaste a tener una banda como tu hermano? ¿O? Sí, con mi hermano creamos una banda y con otra persona en Germán, en Bogotá, la que te dijo. Sí. ¿Pero siguió, digamos, en New York o no? No. Como ya me separé de mi hermano, él quedó en Colombia, yo me vine a Estados Unidos y él siempre quería venir, pero no hubo la posibilidad. Como que le negaban la visa, eso, porque queríamos seguir la banda en Estados Unidos. Pero la banda siguió en Colombia, él la subió hasta que se volvieron muy conocidos, ya se fue a tocar a Europa y en Europa... Sí, ya más famosos. Sí, en Europa fue que hubo el accidente y mi hermano ahí pereció. Claro. Entonces ya esa banda como que quedó ahí. Hemos hecho tributos y tours con eso, pero como no es... Era la banda como de él, quedó banda de él, entonces ya dejamos eso así. Claro. Bueno, y entonces, en el concepto, digamos, de tatú, llegas a Nueva York, empiezas ya tu recorrido y entras a trabajar en alguna tienda o cómo primero, obviamente, pasé un tiempo como aprendiz de Jorge, que me enseñaba todas las técnicas, como haga esto, las sombras, arregle esto. Y comienzo, obviamente, a tatuar amigos, así, todos los días tratando de aprender. Y después ya cuando tenía un portafolio más o menos, me comenzaron a recibir en los estudios de Nueva York. Trabajé yo creo que por ahí en 25 estudios en Nueva York. O sea, ¿estuviste en la escena de New York? Sí, también. No, yo siempre estaba, obviamente, pero iba a las convenciones, o sea... Pero pues lo que te digo, por un tiempo como que estaba desentendido del asunto, por lo que fue algo que me marcó como la muerte de mi hermano y los tatuajes, era como tan conectado y como que era para olvidarme un poco, pero ya después volvió así, como con toda la fuerza. Cuando él como que, lo que te digo, siento que me mandó como ese mensaje. Esa conexión. Y ahora mi hermano también es tatuador y tiene un estudio en Bogotá. ¿Ah, sí? Sí, entonces o sea, lo que te digo, eso... Sí, realmente era familiar. O sea, sí había la vena ahí de tatuador. Sí, siempre estuvo ahí. Bueno, ¿y cómo considera, digamos, después de todo ese proceso y todo, tu estilo de tatú? Ya comenzó a ser algo obviamente más conectado a mi espíritu. Obviamente siempre he dibujado desde pequeño, siempre me marcaba los brazos, me hacía diseños así con el esfero en el colegio y eso. Pero siempre estaba conectado a algo como espiritual, cósmico. Siempre sentía como una conexión. Sí, a eso vamos. Con seres extraterrestres, otras dimensiones. Digamos, me acuerdo, disculpe que siempre dibujaba cosas así como
fuera de este mundo, digamos. Claro, digamos, tenemos un amigo en común y él me mostró cosas y lo primero que vi fue eso, ¿no? Aliens. Sí. Y el amigo que estamos hablando se hace muchas cosas muy como insectos y todo, pero también él me mostró Camilo. insectos, pero todos los insectos tenían esa tónica, ¿no? Bueno, no hay que preguntar esto. A ti, que si creen los aliens o no, porque ya se sabe que algo ahí, pero... Sí, pero no es una cosa de creer o no, existen. Existen, sí. Pero porque ya entonces empieza a interiorizar más en ese canal, ¿no? Digamos, podríamos decir, esa parte esotérica o extraterrestre en esto. Sí. Pues lo que te digo, o sea, siempre tenía esa conexión desde pequeño. Siempre sentía como presencias, como un sexto sentido. Ya después me comencé a interesar creciendo como después de los 12 en cosas chamánicas, en todo ese mundo, como el misticismo y que hay detrás de todo, ¿no? No solo lo físico. Entonces, cuando ya comencé a dibujar y a crear mi propio estilo, a hacer mis propios dibujos, veía que tenía mucho que ver como con cosas que había visto, sueños, visiones, ¿sí me entiendes? Cosas que pensaba de los seres de otros planetas. Entonces siempre conectaba todo lo que dibujaba, pero en una forma abstracta, pero también que me salía solo sin forzarlo, como mi estilo, sin tener que forzar, quiero parecerme a este, o quiero... Claro. Siempre, y en la música lo hago también, trato de no influenciarme, aunque uno se influencia de todo lo que ve, pero trataba de siempre como mantener eso como innato, ¿no? El estilo que me sale. Pero, digamos, me pregunto yo, un cliente llega y ve tus dibujos o ve tus cosas y dice, yo me quiero tatuar esto, o usted influye en su estilo y dice, bueno, mejoraste esto y hacemos este tipo de diseño. Sí. ¿Cómo es esa parte, esa dinámica con un cliente? Pues dependiendo del área, también obviamente me gusta fluir con el cuerpo y las formas y eso. Porque veo mucho también como forma geométrica, ¿no? Sí, tiene mucho geométrico y es porque he hecho viajes chamánicos con chamanes, entonces he estado en otras dimensiones, he visto como la geometría sagrada que existe en las dimensiones superiores, entonces siempre trato de mantener como esa visión y recordar lo que vi y dibujarlo. No lo dibujo durante el viaje porque durante el viaje hasta estoy fuera del cuerpo. Claro. Pero cuando vuelvo trato de acordarme bien qué fue lo que vi y dibujarlo. Y con el cliente, digamos, cuando ya les gusta un diseño que tengo ahí, como que dibujé, quiero que nos sirva en la parte del cuerpo que ellos lo quieren, entonces digo, puedo dibujarle algo parecido y siempre el estilo sale pues parecido con ese como arte geométrico o cósmico. Geométrico cósmico. Es algo que se podría, ¿sí me entienden? Sí, y mucho de ahora también se hace mucha sagrada geometría, pero el tuyo es un poco más llevado a esa, no sé, ahí tiene como una energía cósmica, esa es, digamos, es la palabra. Sí, y la geometría sagrada también, obviamente, pero es algo muy poderoso, algo que existe en dimensiones superiores, pero que no lo podemos ver por lo que todo lo que es físico nos separa de ver como lo que está detrás de la cortina, ¿no? Pero eso está en todo lado, está dentro de nosotros. Claro, es parte como también del ADN de nosotros, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿y cómo encuentras ese camino? Es decir, cuéntanos un poco de lo de los chamanes. ¿Has hecho, me imagino que ayahuasca o no lo sé? No hablo un poco de eso, pero sí me gusta cuando me llama. Siento que esas energías son como entidades como que ni podemos entender, ¿no? Claro. Sé que hay gente que se meten en cosas así, lo hacen todo el tiempo, ¿no? Como porque quiero ver, y yo lo hago más como cuando me llaman, como esa energía siento que me está llamando y todo se da sincronísticamente para que se dé en la forma más como natural posible, sin necesidad de forzarlo. Pero sí, he hecho muchos viajes como al otro lado, digamos, con ayahuasca. Los hongos me gustan muchísimo también, DMT. ¿Y usted cree que, digamos, ese tipo de caminos
ayudan a tu arte totalmente? Sí, O sea, ¿va sí. conectado todo? Sí, totalmente. Por lo que te digo, cuando tengo esas visiones o voy a esos lugares, Sí. trato de traer como lo que vi y lo pongo en mis cuadros, cuando pinto, en los diseños, y está todo conectado, obviamente. Sí. Y como que cada vez que uno más lo hace y más va como, digamos, evolucionando, siento Sí. en ese mundo, como que uno va pasando más puertas y va viendo cosas más complejas, ¿no? Claro. Ujú. ¿Y qué más, qué es lo más complejo que has visto ahí? Que digas, de verdad que esto me marcó en mi estilo de pintura de pronto o en el tatú. Bueno, el tatú ya sería algo más técnico, ¿no? Sí, sí. Sí, las figuras geométricas, pero también en el tatuaje eso es algo que recientemente se ha vuelto casi que una moda. Digamos, esta es Sí, la flor de la vida, ¿no? sí, claro. Es algo que está dentro de nuestro ADN, es algo que como que pone el mundo junto, ¿sí me entiendes? Es como una telaraña que tiene todo junto, pero eso no lo podemos ver acá, ¿no? Pero en la gente, digamos los tatuadores, las cosas geométricas se han vuelto casi que una moda en el mundo del tatuaje. Entonces he tratado de irme un poco lejos de eso y mezclar eso más como con mi estilo, ¿sí me entiendes? Sí, 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 es verdad. O sea, lo de la sagrada geometría. Pero también no solamente en el tatú, sino que es que también la gente como que ha A veces no descubierto saben eso, qué es, ¿no? digamos. Ujú. Ha descubierto eso. Sí, sí, también, sí. Pero No descubierto, pienso, sabíamos que estábamos ahí, pero bueno. sí, pienso que hay unas personas que, digamos, a veces se hacen algo así, en verdad no saben qué significa, Sí, como, claro. Es porque, como, ay, yo se lo vi a alguien, o entonces eso es bueno para un fondo. Pues, ok, está bien. Y siento que, siempre he sentido que el tatuaje no es solo algo físico. Cuando uno está tatuando a alguien, también les está haciendo como una herida energética. Entonces, puede ser, no es solo el cuerpo físico, le está haciendo el tatuaje en todos los cuerpos energéticos y eso. Entonces, claro. cuando uno tiene un tatuaje así de geometría sagrada, tiene como un cierto específico grado de vibración. Entonces, como todo es vibración, cambia la energía del cuerpo, la mente, todo. Entonces, digamos, podríamos decir que si nos empezamos a tener esa sagrada geometría Ujú, alrededor de nosotros, ujú. y si la tenemos en el cuerpo de nosotros, empezaríamos a vibrar más. ¿Tú creerías eso? Sí, sí, pienso que sí. Todo tiene una vibración en el universo, o sea, cada punto específico en el universo tiene un estado o nivel de vibración. Entonces, donde esté el diseño de geometría sagrada, más que todo, porque vibra muy alto, puede que cuando uno se lo pone en el cuerpo, siento que Claro. cambia algo, ¿no? O si este cuarto estuviera lleno de geometría sagrada, también tendría una energía diferente. Si me entiendes, todo crea como la Total, energía del total. lugar, de la persona, lo que es el arte que uno tenga. Y me imagino, claro, lo de la música también. Es decir, Totalmente. totalmente. Ujú. Porque depende de qué música hasta escuche uno, Sí, empieza usted a vibrar. sí, total. ¿Mm? Ujú. Y me imagino que entonces la música tuya, no he tenido la ocasión de escuchar y nada, va Ujú. relacionado con eso. Siempre he sentido, como te digo, como que tengo de lo más oscuro y de lo más de la luz, ¿sí me entiendes? Estoy como en la mitad, pero casi siempre me tiro más hacia la luz, con el arte y todo lo que hago, pero toco, digamos, en una de las bandas más brutales que existen, o sea, súper rápido, brutal, lo más pesado, pero también hago música de meditación, entonces como que estoy ahí como en el sándwich, Claro, ¿no? claro, sí, 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 sí. Como que me gusta, no es que me guste, es lo que sale natural, ¿no? Que me gusta poner a la gente como en estados así como Pues, que cuéntanos un poco esa de experiencia. meditación, pero también me gusta la adrenalina y que verlos allá dándose patas. Sí, sí, pero ¿Sí me cuéntanos entiendes? ese tipo de reuniones, fiestas, ¿sí me entiendes? ¿Eso es en donde? ¿En New York, más que todo? ¿Cuáles específicamente? Las de esos shows, de esa música que tú vas y tocas y de Sí. pronto pones también tu arte como Mm. neón también y Ok, todo ok. esto. Sí, ¿Qué es que se podría hago decir eso? una variedad de diferentes cosas, como hago conciertos de música de meditación, que yo lo llamo Cosmic Shamanic Sound Healing, que quiere decir
sound healing, sonido sanación, chamánico cósmico. Me gusta poner a la gente como en un estado de elevación espiritual y a veces veo gente convulsionando, como que sacando cosas como de su ser con los sonidos que hago. Pero también me gusta... ¿Con el bol o sonidos? Sí, ¿También combina esa fue parte? también como un viaje para mí, porque siempre he estado conectado a lo chamánico, pero también al metal más brutal y pesado. Claro, ¿entiendes? claro. Entonces me gusta esa música también como de los nativos americanos y de chamanes, como haciendo cánticos así de viajes amazónicos y cosas así, pero yo comencé a hacer mi propia música también, o sea, poner un instrumento junto a otro, hasta que ya tenía como 50 y yo los tocaba y como que... ¿Pero usted solamente hacía todo? Sí, yo hago todo, sí. O sea, ¿el performance es solamente usted? ¿O hay gente que también es como una banda? Usualmente soy solo yo y yo creo como la música, como el ambiente, ¿no? Y que como selva, cósmico, así. ¿Y la gente que participa ahí ya tiene que tener un nivel de conocimiento o no necesariamente? Cualquier persona, digamos, yo lo hago mucho en Burning Man, el festival de Nevada, uno de los festivales más grandes del mundo. Es lindo. El desierto. Yo siempre me invitan a tocar allá. Entonces todos los años llevo todos mis instrumentos y cualquier persona viene y se puede acostar ahí y recibir el viaje. Pero cuando hacía como tours y eso con esa música, pues la gente que estaba enfocada en recibir ese viaje, pues iban a los conciertos y quieren estar como en esa energía, ¿no? Claro, claro. Sí, como pasar a otra dimensión a través de Pero los me sonidos, imagino ¿no? que para llegar a eso, porque tú eres como el canalizador de todo esto, usted tuvo que haber estado y llegar y que esa energía te llegue a ti, ¿no? Sí, claro, pues ese es como usted dice, el canalizador. O sea, a veces yo siento que yo estoy ahí como que me pusieron ahí, soy la herramienta para hacer el viaje cósmico con la música y todo, pero yo solo estoy ahí como para tocar todo, pero no soy el que lo estoy haciendo, también lo estoy recibiendo. Es raro. Es raro. Usted pensaría que de pronto también llega algo desde afuera, ¿no? Sí, y entra dentro de totalmente, ti de pronto. Sí, y ya. está conectado. Me conecto con esa energía universal y dejo que fluya. Y la música sale, siempre es como no tengo un plan, dejo que fluya el viaje. Claro. Sí, el viaje musical que les hago yo. Sí. Y cuando, digamos, está haciendo algo en el tatú, también pensaría, ¿tiene esa misma sensación o no? Ya es diferente. Digamos de que como que entra algo dentro de ti, estoy... Sí, totalmente. Para mí todo es una meditación. O sea, no es solo meditar, sentarse y cerrar los ojos. Claro. No, para mí caminar es una meditación, mirar, o sea, la forma como uno se mueve. Siento que cada cosa crea el ser de uno, ¿no? Entonces... tatuar es una de las cosas más, me gusta el enfoque, como a veces me pone en un estado así como de, o sea, a veces no le hablo a nadie o los clientes me hablan y es difícil como responderles porque estoy como en un estado de meditación. Sí, no, eso ya. Entonces sí, tú sabes. No, pero no todos son así. O sea, pero obviamente a veces me gusta también en una fiesta, estoy ahí tatuando a veces. Entonces, es que la escena de, eso digamos, depende de la escena de Nueva York es bien particular. Sí, es bien loca. Es bien loca y no se pudiéramos decir, esto no se vive, por ejemplo, en Miami. En Miami no existe esto, ¿sí me entiendes? Y la escena que usted se mueve en Nueva York es muy particular, ¿no? Sí, es bien rápido todo y como que... O sea, lo que te decía, a veces la gente entra al estudio y, pero es que quiero el tatuaje ya. O sea, no, hay que esperar media hora. No. Bueno, sí, muy rápido, ya, todo es muy rápido. Me voy. Y bueno, cada persona tiene su velocidad, pero sí, Nueva York tiene esa velocidad y uno a veces tiene que como que salir, descansar un poco y volver. Y sí, pero siempre que vuelvo, wow, esta ciudad tiene un poder muy especial. Claro. Porque es muy arte por todo lado es arte, o sea, ¿sí me entiendes? Todo el mundo está enfocado en crear como ser lo mejor de lo que pueden ser, ¿sí me entiendes? Entonces es algo que lo empuja a uno, ¿no? A hacerse lo mejor en lo que uno hace, ¿no? Sí. Bueno, y ahora entonces estás en alguna tienda o tienes tu propia tienda. Tengo 2 estudios, uno en Queens y uno en Brooklyn. Acabo de abrir uno nuevo en Brooklyn hace como 2 meses. Sí, y los ¿Cómo dos, se llama? Cosmic Wizard Tattoo, Claro. que sería como mango cósmico. No podría ser otra. Sí, y también es una galería donde tengo todos mis cuadros. El primero
El primer estudio lo tengo como con los cuadros que ya están terminados y el segundo que acabo de abrir lo tengo con los cuadros que están comenzados. Como, no sé, tengo como 15 cuadros ahí, pero todos están comenzados porque el tiempo, ¿no? Claro. Pintar es algo que es una meditación, toma mucho tiempo y pues ahorita el tiempo es un poco, el tiempo que tengo libre es un poco mínimo, entonces estoy más enfocado en pues comenzar el segundo estudio, tatuar y eso, pero sí, también es una galería 3D donde tengo las luces en neón. Sí, hablemos un poquito de ese arte tuyo, digamos, de mucho neón, ¿no? O sea, para poder ver el arte tuyo toca tener la luz UV. No, me necesariamente gusta a veces pintar sin la luz UV para que la gente lo pueda ver en tres formas de luz diferente. O sea, yo pinto usualmente con la luz UV. Pero a veces necesariamente tiene que pintarlo con la UV, ¿no? No necesariamente, pero sí van a brillar mucho y se van a poder ver en 3D con la luz UV. Ok. Pero me gusta a veces usar la luz natural para que los cuadros se vean bien en todos los diferentes settings como de luz, ¿me entiendes? Sí. Y también a veces pinto que le hago puntillismo con ciertos tipos de pinturas que tengo que también brillan en la oscuridad. O sea, si digamos yo tengo la luz natural, el cuadro se ve muy brillante. Okay. Sí, y puedes ver cosas diferentes. Si apago la luz y pongo la luz UV, se brilla mucho, todos los colores son como súper vibrantes y lo puedes ver en 3D. Y si apago las luces completamente, queda como estrellas por todo lado, dependiendo del diseño que le haga. Claro, o sea, y digamos, brilla. Sí, y digamos en ese momento, en los sitios, cuando tú a veces haces tu performance, podemos decirlo, llevas también los cuadros. A veces, usualmente llevo algunos cuadros para pintar al vivo. La luz UV y siempre todo. Llevo las luces, todo. Siempre creo como una burbuja cósmica en el área donde me traigan a pintar, porque es como de la experiencia, ¿no? Traigo a la gente, yo me pongo mi... No le digo disfraz, pero como mi... No. Como el atuendo que uso así como extraterrestre, cósmico. Y la gente tiene una experiencia, ¿no? Y al tiempo estoy pintando también a la gente y eso, o sea... No estoy pintando solo en el canvas, estoy también pintando a la gente. A la gente. Y eso. Pero ¿esa gente tú la llevas o de pronto...? No, son fiestas gigantes que hacen en Nueva York. O sea, exacto, y entra la gente y todo. Trabajo para algunos lugares que ya están como diseñados para esas fiestas como a lo Burning Man, como el Festival Psicodélico, así. Pero también trabajo para diferentes eventos cuando me contratan así como para pintar al vivo, ¿no? Claro. Y para pintar a la gente. Entonces es interesante y siempre con la luz UV, eso sí, cuando estoy pintando al vivo. Sí. Yo he visto por videos y todo, me parece interesante. Y digamos, ¿utilizas en el tatú o alguna vez has utilizado la técnica de UV, de las tintas también? No me gustaba hacerlo antes porque no estaba seguro de esas tintas, ¿me entiendes? Porque la gente me decía, ay, usted entonces tatúa también así. No, yo no uso esas tintas porque no sé qué pueda pasar dentro de la piel. Claro, que pronto sea tóxico, ¿no? Es algo que va a brillar dentro de la piel, no sé. Prefiero que sea más orgánico. Pero con Starbright, una vez en una convención me puse a hablar con ellos y ellos tenían el set de luces de las tintas UV. Y dije, este es el momento, la gente no está pidiendo eso y vi que eran unas buenas tintas y que los ingredientes eran buenos y eso. Y comencé a practicarlo y la gente le comenzó a gustar mucho y ahora me siguen, me buscan para hacerse los tatuajes con UV. Y no es algo que quiera hacer todos los días, pero de vez en cuando lo hago. Sí, bueno, al menos match con todo lo que tú haces, ¿no? Sí, totalmente, sí. Especialmente cuando estoy en el estudio y como tengo luces UV por todo lado, cuando apago las luces, tatúo con la luz y todo el mundo se sorprende en cómo brilla, ¿no? Sí. Interesante eso. Humo, y digamos, yo veo que ya en la parte personal y todo, uno pensaría, Humo es una persona de estos tipos raros, ¿sí me entiendes? O psicodélico y no. Sí. Y cuando uno habla con usted y todo, no, antes es al contrario, es decir, vegetariano, ¿sí me entiendes? Sí. Un tipo pacífico y en paz, como que muy beneficioso. Cuéntame ese contraste, ¿no? De tu arte a veces, que uno pensaría que este tipo está en lo que sí, y después no, está muy enfocado. Sí. O sea, acá. Me gusta así estar así por allá en otro mundo cuando estoy allá, pero cuando vengo acá me gusta estar muy en la tierra, ¿no? Porque
Sin embargo, ya traigo ese conocimiento, vengo con lo que veo de esos otros lados y queda dentro de mí, pero ya lo saco en mi arte, ya no, o sea, como te digo, me gusta tener los pies en la tierra porque me gusta enfocarme en lo que estoy haciendo aquí para que todo salga bien, ¿no? Claro, y claro. el vegetarianismo, bueno, veganismo, hace 20 años soy vegano porque siento que también está conectado a todo eso, ¿no? Como un salto evolutivo, como a otro nivel de conciencia y siento que cuando hay animales dentro del cuerpo de uno, cuerpos muertos, uno está bajando como la Sí, vibración no está dejando, de uno. o sea, Sí. tú estás elevando en otros Sí, canales y esto sí. de pronto te frena. Sí, eso pienso que baja un poco la vibración, bueno, mucho, porque como hay tanto sufrimiento en la vida de los animales y cuando uno Los come consumen, eso, claro. obviamente científicamente está comprobado que la gente que come mucha carne es más agresivos, más depresión, más problemas en el cuerpo y más que todo lo hago por los animales, o sea, porque yo veo un animal y yo no veo diferencia entre un perro, una vaca, un pollo, una hormiga, ¿sí me entiendes? Hasta una Sí. cucaracha, ¿sí me entiendes? Porque siento que también como he ido a esas otras dimensiones donde hay seres muy extraños que uno ve y uno, ¿qué es eso? Entonces como que para mí todo es igual, ¿sí me entiendes? No existe como el tamaño tampoco. Nadie es chiquito Claro. ni grande, todos somos como Sí, iguales. sí. Entonces no me imagino como comérmelos o algo. Es como comerme un amigo, ¿sí me entiendes? Claro. Y en esa conexiones, en estos mundos, según lo que la gente a veces que está en tu mismo canal y tú me has comentado, número uno, todo es un mismo y todo es la misma unión. O sea, todos somos lo mismo. O sea, es una unión con el mundo total. ¿Sí? Sí. Es correcto. Total. Bueno, Humo, y cuéntame, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué planes hay así en próximos que tienes ahí? A ver, soy muy enfocado en el segundo estudio. En el futuro he pensado también de pronto en México abrir un estudio, pero pues por ahora tengo mucho en las manos con todo lo que estoy haciendo. Claro. Eventos, siempre tengo muchos eventos en Nueva York, pintando. Sí, después vamos a colocar todas tus informaciones para que te vean y que te encuentren allá. Son unas fiestas Sí, genial. Sí, fiestas locas donde siempre estoy pintando así. Siempre tengo eventos que vienen pintando así. Burning Man, voy a tocar otra vez en Burning Man este año. ¿Ese qué mes es? En Nevada, es al final de septiembre, agosto. ¿No? ¿Agosto? Sí, semana final de agosto y la primera de septiembre. Claro. Siempre voy a tocar allá, Burning Man. Ahora es el único lugar donde toco. Antes hacía conciertos con esa música y eso de sanación, pero ahora solo toco allá porque, lo que te digo, tengo como una orquesta de instrumentos y prefiero solo usarlo ahora cuando voy a tener va a ser un concierto grande o algo así, ¿sí me entiendes? Claro. ¿Y alguna exposición o algo así? ¿Alguna convención de tatuajes? Convenciones, por el momento, hace 5 años no vine a Colombia y la última vez que vine fue también a la convención de Medellín. Sí. He estado haciendo muchas convenciones recientemente en Estados Unidos y ahorita creo que me toca tomar un descanso de eso porque para enfocarme en el nuevo estudio. Claro. Entonces uno se va y como tengo, no sé, como 15 personas en los 2 estudios así rotadas y eso, entonces es un poco difícil al principio como que todo ruede como perfecto y entonces primero tengo que manejar todo más perfectamente diseñado para poder comenzar a hacer convenciones otra vez. Bien, Humo. Bueno, gracias por estar aquí en interview y todo. Al final de todo, siempre le pido a los artistas un tip de tatú y un tip de pintura. Danos un tip de tatú y uno de pintura. De tatú, yo diría que está conectado al dibujo, o sea, hacer lo que les salga original, no tratar de copiar a nadie. Sí tener muchas influencias de diferentes tatuadores o diferentes pintores o gente que sea artística, pero tratar de tener su propio estilo. Hay muchos estilos ahora que son una copia de la copia. Entonces siempre tratar de hacer algo original, o sea, y así todo el mundo va a tener algo
y Único. bonito para mostrar, y Claro. único, sí. ¿Y uno de pintura? De pintura, de pintura yo diría lo mismo, siento que sería lo mismo, como Claro. ser original siempre, o sea, sí tener influencias y aprender de los que ya la tienen clara en el tatuaje y en la pintura, pero siempre tratar de ser original, hacer lo que les sale del corazón, Ok. no lo que, ay, eso está funcionando, entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? Porque entonces todo va a ser una copia, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, listo. Gracias, Humo. Gracias Gracias a por ti. estar, compartir conmigo. Ujú, y gracias. bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Diferentes pintores o gente que sea artística, pero tratar de tener su propio estilo. Crear. Ok. Hay muchos estilos ahora que son una copia, una copia, una copia de la copia. Entonces siempre tratar de hacer algo original, o sea, y así todo el mundo va a tener algo bonito para mostrar, y Claro. único, sí. ¿Y uno de pintura? De pintura, yo diría lo mismo, siento que sería lo mismo, como Claro. ser original siempre, o sea, sí tener influencias y aprender de los que ya la tienen clara en el tatuaje y en la pintura, pero siempre tratar de ser original, hacer lo que les sale del corazón, Ok. no lo que, ay, eso está funcionando, entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? Porque entonces todo va a ser una copia, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, listo. Gracias, Humo. Gracias Gracias a por ti. estar, compartir conmigo. Ujú, gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.